Bien, el título del mensaje es Mi vida rota por su vida plena. Mi vida rota por su vida plena. Hace 8 días hicimos un pequeño como estudio de lo que era el Antiguo Testamento, el Yom Kippur, el día de expiación, ¿cierto? Y nos quedamos allá en el Antiguo Testamento y miramos ciertas cosas interesantes de ese sacrificio. Pero hoy quiero continuar y quiero decirles algo. Ser colgado en un madero era la manera más humillante en que podía terminar una persona. Y no lo digo para el pueblo judío, lo digo para todos los pueblos porque esta manera de castigo, de condenación, era muy famosa en muchos pueblos. Existía en muchos pueblos el ser colgado en un madero. Se escogía a las peores personas, las personas que hicieran lo peor. Para esas personas era el ser colgados en un madero. En unas culturas lo colgaban vivo y hasta que muriera. En otras, después de muerto, lo colgaban. Pero al final, ser colgado en un madero era lo peor. Era una maldición, era una desgracia para la familia y era una maldición hasta para el mismo pueblo. Que alguien tuviera que morir y ser condenado y colgado en un madero. O sea, no cualquiera llegaba a morir allí. Era lo peor de lo peor. Y teniendo esto en mente, quiero mostrarles este versículo, Deuteronomio 21, desde el verso 22. Dice así: si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado de un madero, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Aquí está la explicación. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Es decir, es tan maldita esta persona que la norma dice, antes de la noche entiérralo, para que no maldiga toda la tierra. Imagínense. Y les muestro esto porque quiero mostrarles este otro verso ya del Nuevo Testamento, Gálatas 3, verso 3. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse ¿qué? Maldición por nosotros. Jesús se hizo maldición por nosotros. Pues está escrito, y aquí refiere a Deuteronomio, maldito todo el que es colgado en un madero. Y quiero compartirles esta frase a raíz de lo que acabamos de leer. El que era bendito se hizo maldito para que los malditos fuéramos benditos. El que era bendito se hizo maldito para que los malditos fuéramos benditos. Y cuando uno mira esto surge preguntas. Uno dice, bueno, pero ¿por qué era tan necesario que nuestro Señor Jesús muriera por nosotros en la cruz? ¿Por qué era tan necesario? ¿Nuestro pecado era tan terrible que requería un sacrificio de esa magnitud? ¿De verdad nuestro pecado es tan grave? Pues muchachos, quiero que entendamos lo que es el pecado. Y el pecado es más que una conducta contraria a la moral. Pecado es más que eso. Es más que simplemente una conducta contraria a la moral. El pecado es mucho más. Y esto quiero que lo guardemos en el corazón, el pecado es una condición que nos impide verdaderamente ser libres. Cuando pensamos en pecado, siempre pensamos en las acciones más extremas. Asesinato, violación, ¿cierto? Robos. Y como uno lo piensa tan por allá arriba, pues uno dice, no, pues yo no hago nada de eso. Yo soy una muy buena persona. Pero resulta que, como les digo, el pecado es mucho más. Es una esclavitud que refleja muchas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que cargan con vergüenza. Por algunas circunstancias cargan con una vergüenza. Obviamente que a nadie le cuentan, pero cargan con eso. Otras personas son presas del orgullo. Los carcome el orgullo, les carcome el alma. Son personas muy orgullosas. Otras personas son presas de la ira. Todo el tiempo están airados. Cualquier cosa les saca el mal genio. Y yo sé que esas personas airadas no son airadas porque se les da la gana. Es porque son presas de eso. Porque si en ellos estuviera,
tratarían de no enojarse tanto. Pero se enojan, tienen esa ira que los consume. Otros son presos de la insatisfacción. Entonces se la pasan comprando cosas y nunca se sacian. Tienen plata y quieren más. Tienen cosas y quieren más. No hay saciedad en ellos. Siempre hay una insatisfacción. Siempre hay un me falta, no tengo. Y por eso son personas que están esclavas de ese consumismo. Y cuando digo consumismo no solamente son de cosas que uno compra. Hay muchas cosas en las que uno se puede volver muy consumista, pero preso en eso. Y son personas que no son felices por ello. Miren, tantas cosas que se mencionan y que son parte de la condición de pecado, que muchas veces no las mencionamos abiertamente, pero son prisión. Y tú dirías, Andrei, ¿pero por qué son prisión? Sencillo, porque cuando tú y yo somos presos de eso, hacemos unas cosas que decimos, ¿cómo me gustaría no hacerlas? Pero no sé por qué reacciono así. Me gustaría no ser tan amargado, pero no sé qué me pasa. Reacciono con amargura. Me gustaría no ser tan mal pensado, pero no sé qué pasa. Veo una situación y pienso lo peor. Y quiero que lo veas así porque es importante entender que el pecado no son acciones morales. Es una condición. Y las personas, todos nosotros, hemos estado presos de esos. Y lo más terrible es que todas esas cosas que nos dominan también nos ponen en enemistad con Dios. ¿Te ha pasado que a veces como que estamos muy metidos en esos pecados y es complicado tener esa oración? Como que es complicado esa lectura de la palabra, incluso hasta ir a la iglesia. Se siente como ese pecado estorba. Y es que, muchachos, tengo que decírselos con toda la verdad. Dios aborrece el orgullo. Una persona orgullosa, a Dios no le agrada, a Dios no le gusta el orgullo. Dios aborrece la arrogancia. Dios aborrece los chismes. Dios aborrece la quejadera, la envidia, la altivez, la mentira. Dios no se agrada de una boca que habla con maldiciones. A Dios no le gusta una persona no, la acción, no le gusta que nuestra boca sea usada para decir obscenidades. Y miren, así les puedo decir una lista larga, donde tú y yo, sé que podríamos decir, esa yo la hago, yo sé que esa la he hecho. Y toda esa lista que pudiera darte son cosas que a Dios no agradan. Y todo eso merece un castigo. Es más, ese castigo es inevitable. Merecemos ser malditos y apartados de Dios por eso. Y que se ejecute el juicio por eso. Se merece esa vaina, ¿cierto? Ahora, entendiendo eso, entendiendo que todas estas situaciones merecen castigo, merecen el justo castigo, pasa algo maravilloso, muchachos. Algo que es precioso. Miremos Filipenses capítulo 2, desde el verso 6. Y está hablando de nuestro Señor Jesús. Y mira lo que dice acá. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte de cruz. Es decir, el pecado merecía un justo castigo y ese castigo llegó. La maldición llegó. El juicio fue ejecutado. Se castigó por toda nuestra maldad. Llegó el juicio de Dios y ejecutó la muerte causada por nuestro pecado. El juicio, el castigo llegó a la humanidad. Con una pequeña diferencia. Que ni tú ni yo recibimos ese juicio. Nuestro Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar y recibió en él ese terrible castigo. El pecado no podía perdonarse así como, todo bien. No, porque Dios es justo. Y el que peca,
pues la paga y lo merece, y ser un maldito y ser castigado. Y él ejecuta el juicio. Y el Señor Jesús dice, yo lo pago. Y fue lo que pasó en la cruz. Les decía hace 8 días que los símbolos para nosotros no significan nada hasta que alguien nos explica de qué trata el símbolo. Vemos el símbolo de, no sé, de Mazda, de Chevrolet y todas esas cosas como que, hasta que alguien que sí sabe dice, mira, es que ese símbolo significa esto, esto, esto y está diseñado así por aquello. Y ya uno mira con otros ojos ese símbolo porque ya lo entiende. Y en nuestra fe es importante entender el símbolo de la cruz. Entender que eso es lo que representa nuestra fe. Lo que pasó en la cruz. Y no verla simplemente como un amuleto o como un adorno en el cuello sin sentido, sino que esto represente nuestra fe. Y ver la cruz nos recuerda que nuestro Señor Jesús recibió el castigo por lo que nosotros merecíamos. Muchachos, es imposible que alguien se pare aquí y diga, yo nunca he pecado. Todos hemos fallado. Yo he sido un fallador. Yo he pecado contra Dios. Pero todo lo que merecía mi castigo, toda esa maldición que debería venirme encima, mi Señor Jesús la recibió por mí, en la cruz. Mire, es increíble, pero en el Antiguo Testamento, como les decía hace 8 días, había un cordero inocente. ¿Se acuerdan que les decía? Había un cordero inocente y un pecador. Y uno ponía la mano y el pecado se transfería al cordero y su inocencia se transfería a mí. Se moría el cordero y yo me iba inocente, perdonado por Dios. Pues muchachos, eso era sombra, dice la Escritura, eso era la sombra profetizada de lo que nuestro Señor Jesús haría por nosotros. Y ahora, aquí está el paralelo. El Señor Jesús carga mi pecado, yo recibo su justicia. Él toma mi maldición y yo tomo su bendición. Él asume mi muerte y yo recibo su vida. Eso es la cruz. Eso es la cruz, muchachos. Dice 2 Corintios 5:21 y dice así, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como ¿qué? Como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Por eso si nos preguntan si somos justos o si somos santos, gracias a Dios, hay que decir un sí, porque no es por nuestra conducta, es por lo que Él hizo. Por eso es que ustedes ven las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, y cuando hablan a la iglesia, ¿qué les dice? A los santos de no sé dónde. Porque es algo que el Señor Jesús nos dio. La cruz es símbolo primero de intercambio maravilloso. Nuestra culpa por su gracia. Y el versículo es claro. Y recuerda que el Señor Jesús lo hizo allí. Y la cruz representa eso de nuestra fe. Ahora, les confieso que mis palabras son limitadas. Mientras estudiaba este mensaje, yo le decía al Señor mío, mis palabras son muy limitadas. Me cuesta en palabras poder expresar eso. Y por eso ahorita que oramos decía, Espíritu Santo, ayúdanos a entender. Porque esto me supera el lenguaje. Es difícil explicar esto plenamente y que lo entendamos plenamente. Necesitamos abrirle el corazón esta mañana y escuchar la voz del Espíritu Santo y poder entender esto. Porque aquí hay muchos secretos maravillosos para nuestra vida. No solo para nuestra fe, para nuestra vida en general. Hacer eso, entender la cruz, nos va a responder muchas preguntas de lo que vivimos a diario. Por eso les decía cuando empecé esta serie, debemos empezar por el nivel 1. Y el nivel 1 es empezar por la cruz. Por ahí es donde tenemos que empezar. Ahora, ya no estamos condenados sin salida, ¿cierto? Por lo que les acabé de decir. Ahora hay una esperanza real en Cristo. Dice que podemos ser salvos. Y aquí es donde esa palabra tiene relación. La palabra salvación y ser salvos tiene sentido cuando uno mira la cruz. Porque cuando uno no mira la cruz, la palabra salvación no tiene sentido. Porque usted no va a decir, bueno, sí, qué bonito que el Señor me salvó, pero usted no tiene ni idea de qué lo salvó. Y a veces hablamos de salvación sin hablar de la cruz, por eso nos cuesta entenderlo. Pero cuando entendemos lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, que estábamos destinados a morir, que era lo que nos esperaba por ser malditos en nuestra actitud, y llega el Señor Jesús y dice, yo pago el precio, ya entendí que es ser salvo.
Y ya entendí cuando el Señor Jesús dice, ¿quieres ser salvo? Digo, sí, Señor, porque ya entendí de qué me está salvando mi Señor. Cuando no entendemos eso, por eso hay personas que creen que son demasiado buenas para ir a la iglesia. ¿Sí? Entonces dicen, no, la iglesia es para gente mala, gente dañada. Yo soy una buena persona. No, eso no es por ahí. Cuando entendemos la salvación es eso. La palabra salvación significa ser rescatados de un peligro inminente. Nosotros estábamos en un peligro inminente. Malditos por Dios, claro, por nuestras acciones. Pero el Señor Jesús nos salva. Ahora, esto es bonito. Nuestro Señor Jesús hizo el pago completo. Una de las frases, de las palabras que nuestro Señor Jesús dice y que son tan impresionantes que las dice en la cruz es consumado es. Y esa palabra consumado es increíble, muchachos. Él pagó una deuda impagable. Lo logró, lo hizo por completo, no faltó nada. Y así como en el Antiguo Testamento, cuando yo pecaba y me iba con mi cordero donde el sacerdote lo primero que hacía era mirar ese cordero, a ver si estaba puro, a ver si era bien blanquito y sin manchas, exactico. Y cuando el sacerdote lo miraba y decía, sí, es apto, ahí sí lo recibía, si no, no. Pues pasó lo mismo en la cruz. Nuestro Señor, nuestro Padre ve al Señor Jesús y dice, este es el sacrificio perfecto. Y así como en el Antiguo Testamento lo hacían una vez cada año, aquí no. Este sacrificio fue tan perfecto que nuestro Señor Jesús solamente lo hizo una vez y para siempre. Por nosotros, pagó lo impagable. La cruz no toma, y esto quiero que lo entendamos muy bien, la cruz no toma tu vida rota y te la restaura. La cruz no te va a llevar a ser la mejor versión de ti. Muchachos, literalmente, la cruz nos destruye y nos crea de nuevo y nos da una nueva naturaleza, muchachos. Eso es la cruz. La cruz nos rompe por completo y nos da una nueva naturaleza. Por eso para mí es tan importante, muchachos, que en este momento con la ayuda del Espíritu Santo podamos ayudarnos a comprender esto. Porque cuando no lo entendemos, el cristianismo se nos vuelve un paseo. No nos comprometemos con Dios porque de verdad como que no le vemos la gracia. El cristianismo se nos puede convertir en un tema de autoayuda. No critico a las personas que predican de autoayuda, porque siento que dicen muchas cosas buenas que la gente necesita oírlas. Pero si vamos a hablar del evangelio, eso es otro tema. Mire, yo he escuchado gente que da conferencias de autoayuda y me parecen muy buenas. Y los escucho muy tranquilo porque ellos no están hablando del evangelio, están hablando de autoayuda. Y lo hacen muy bien. Pero en el evangelio, cuando no entendemos la cruz, pensamos que esto es autoayuda. Es más, a la iglesia, en un ejemplo que quiero dar, la iglesia se nos convierte en un centro comercial. Y cuando este centro comercial no me entretiene como antes, pues voy y busco otro. Ya este centro comercial no me llena como antes. Ya no me entretiene, ya no me divierte, ya no hace los eventos que a mí me gusta. Pues vamos a otro centro comercial a ver. Y a veces se nos vuelve así la iglesia y la fe. Esperando a ver si este pastor hace show de magia porque el anterior hacía chistes. Entonces vamos a ver si el de magia me entretiene más. Y se nos vuelve eso la fe porque no entendemos la cruz. No entendemos la cruz y por eso nos cuesta entender qué es ir a la iglesia. Entonces ir a la iglesia se nos vuelve una opción. ¿Quiero ir hoy o no quiero ir hoy? Se nos vuelve una opción escuchar el mensaje o no. Oiga, hoy amanecí como espiritual, voy a poner música cristiana, pero 4 días más no. No leí la Biblia, pues bueno, igual yo sé que Dios me ama. Cuando no entendemos la cruz, muchachos, hacemos de la fe cristiana un molde extraño que se ajusta a nuestro criterio. Y cada uno tiene su propio cristianismo. Y el que no esté de acuerdo conmigo, pues me voy para otra iglesia. Igual, iglesias es lo que sobran. Y cada fin de semana se abre una nueva aquí en Bogotá. Muchachos, no lo digo para hacerles sentir mal ni nada de eso, no es mi intención. Simplemente quiero decirles que eso se piensa cuando la cruz no está en nuestra fe. Cuando la cruz no está ahí. Cuando la cruz no está ahí, todo pasa.
Todo es relativo, todo puede ser o no puede ser. Pero cuando la cruz representa una nueva vida para nosotros y una nueva oportunidad de Dios, eso es diferente. Toda nuestra culpa, todo nuestro desastre, todas las groserías que hemos dicho, todas las morbosidades, todo ese pecado tan horrible que hemos cargado, ya podemos decir gracias, Señor, porque en ti soy libre. Y ya simplemente tengo que dejar esos hábitos. Pero gracias, Dios, porque ya no soy esclavo de ellos. Ya no estoy agarrado de ellos. Porque gracias, papito Dios, gracias a lo que hiciste en la cruz por nosotros, mi Señor Jesús, tengo libertad. Puedo vivir de nuevo, puedo hacerlo más. Ahora tú dirás, bueno, André, ¿eso de destruye y que soy nuevo es bíblico? Claro, por supuesto que sí. Quiero mostrarte Gálatas, capítulo 2, verso 20. Y con todo lo que les he hablado, este versículo que lo han dicho por todo lado, en este momento va a tener un sentido diferente para nosotros. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Qué dice Pablo? He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Se dan cuenta cómo es de diferente cuando la cruz está en nuestra fe, muchachos? Cuando la cruz está en medio de ti, en tu corazón, en tu vida, en tu fe, miren, de verdad, como yo le decía ayer a unas personas lindas que visité, empezamos a destruir las vacas sagradas de la fe. Un montón de cosas que uno se inventa y cree que son parte de la iglesia cristiana y esa vaina ni siquiera está en la Biblia. Entonces, por darles un ejemplo, miren, hay que denunciar las cosas que están mal. Claro, pero no hay que denunciar a las personas, no hay que maltratarlas. ¿Yo qué voy a saber si esa persona, eso no es hijo de Dios? ¿No es que la palabra de Dios dice, ¿quién eres tú para juzgarme por el criado ajeno? Si está sentado o está de pie, lo está para mí. Eso dice la Escritura. Y me enseña que yo debo amarrarme la lengua antes de criticar a otra persona, porque yo qué voy a saber. Pero se nos vuelve maña y nos sentimos los jueces y espadachines de la verdad. Y entonces ahorita se nos vuelve costumbre en las redes sociales estar exponiendo a todo el mundo. Y los ridiculizamos y ponemos videos de ellos y decimos, hemos cumplido la verdad porque hemos denunciado a los herejes. No, lo que has hecho es demostrarle a las personas que no creen en Dios lo dividida que está la iglesia cristiana por dentro, que ni siquiera entre ellos se soportan. ¿Te ha pasado? A mí me pasaba cuando yo no era cristiano. Yo miraba a esa gente y yo decía, oiga, ni siquiera entre ellos se soportan. Entre ellos se critican. Este pastor dice algo y este salió al otro lado nombrándolo diciendo que lo que decía era una herejía. Yo digo, oiga, ni siquiera entre ellos se entienden. ¿Saben qué pasa con eso, muchachos? Que les falta a esas personas ir a la cruz y entender que el Señor Jesús no vino a dar su vida en la cruz para darnos a nosotros la autoridad de juzgar a la gente. Es que es tonto, de verdad, muchachos. Uno mira la cruz, entiende todo esto que estamos hablando y uno dice, oiga, ¿de verdad para eso murió Cristo? No tiene sentido. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros para hacer de nosotros nuestra mejor versión? No, es que no tiene sentido. Suena ridículo nomás con decirlo. ¿Será que la cruz, que nuestro Señor Jesús se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo y se murió en un madero para ser maldito como era la Escritura? Porque la idea del Señor Jesucristo era multiplicar mis finanzas al 10 por 1. No, no tiene sentido. Ahora, yo estoy diciendo que Dios nos puede prosperar. Me refiero es cuando pensamos que eso es la cruz. Y sobre eso es que el Señor nos va a juzgar y nos va a hablar en el cielo. ¿Qué hiciste con la cruz? Fue presentado ante ti lo que hizo el Señor Jesús por ti. ¿Y tú qué hiciste? No, Señor, la verdad para mí era más entretenido otras cosas. ¿Sí? Ahora, mi intención, como les decía hace un momento, no era hacerte sentir mal porque yo no gano nada con eso. Lo que yo quería y lo que yo quiero en todo esto, muchachos, es que empecemos nuestra fe ubicándola donde tiene que empezar, para que lo que vayamos a decir en todas las prédicas que vienen adelante tengan sentido porque empezamos con el fundamento. ¿Sí me explico? Si empezamos con el fundamento que es la cruz, muchachos, aquí ya les puedo hablar de prosperidad, les puedo hablar de fe, les puedo hablar de todo,
porque ya tenemos el fundamento bien puesto donde es. Ese es mi deseo. Pero la decisión de la cruz, y aquí es otro punto bien importante, la cruz de nuestro Señor Jesús estuvo acompañada de dos miserables, de dos malditos, de dos perdidos condenados justamente, que merecían estar ahí, malditos, miserables y castigados por Dios. Dos estaban ahí con nuestro Señor Jesús, pero cada uno tomó una decisión diferente al estar junto a la cruz de nuestro Señor Jesús. Y te los quiero mostrar. Dice Lucas capítulo 23, verso 39, dice: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. O sea, vio a nuestro Señor Jesús y comenzó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ya ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufras la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó nuestro Señor Jesús. Iglesia, la cruz sigue levantada hoy en día, pero hoy está delante de ti. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos ladrones te identifica hoy? Frente a la cruz, ¿qué vas a decir? Pues si usted es el Hijo de Dios, sálvenos a nosotros también. O le vamos a decir: Señor, acuérdate de mí. Yo merezco estar acá, pero tú estás en mi lugar. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, mi Señor. Y se lo dices al Señor de corazón. Por eso yo les decía también hace 8 días que yo tenía cierto conflicto con la oración de fe. Cuando convertimos la oración de fe en una fórmula. Te repite después de mí. Y como lo repetiste después de mí, eres salvo. No. La salvación es cuando tenemos el corazón de este miserable ladrón que reconoce su pecado y dice: Señor, acuérdate de mí. Y les aseguro que el Señor va a decir: sí. Y yo me acuerdo de ti. Eso es ser salvo. No es repetir una fórmula, una frase, sino de verdad que tomes todo tu ser, toda tu vida, todo tu pecado, todo lo que eres, y le digas: Señor, lo pongo a tus pies en la cruz. Reconozco mi mal, Señor mío. Y el Señor Jesús te va a decir: pues toma mi vida. Y ya puedas decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en serio, muchachos, cuando uno anda así, de verdad hay cosas en la fe cristiana que uno dice: eso no tiene nada que ver con lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Pero también te diré, y ya con esto quiero terminar, que cuando de verdad pones tu vida en las manos de Jesús, cuando de verdad estás puesto en la cruz, cuando de verdad confías en Él, miren, se los aseguro, muchachos, la vida de ustedes y mía cambia por completo. Nuestras vidas van para arriba, muchachos. Y van para arriba no solo económicamente, va en todo. Porque empiezo a ser libre de la grosería, empiezo a ser libre de la morbosidad, empiezo a ser libre de la ira, empiezo a ser libre de la amargura, empiezo a ser libre de tantas cosas. Y puedo estar en los peores lugares, en el valle más oscuro, pero como yo ya me entregué al Señor, puedo decir: Señor mío, gracias, porque sé que no estoy solo, porque sé que estás conmigo, mi Señor. Y la vida la miro de una manera diferente. Hasta entonces, muchachos, el cristianismo es un paseo. El cristianismo es una opción. El cristianismo es algo que me dieron ganas de hacer un día y otro no. Entonces, hoy quiero dejar eso en tus manos. ¿Cuál de los dos ladrones te representa hoy? Uno de ellos murió bajo maldición y el otro murió, pero con la promesa de nuestro Señor Jesús.